Catequesis número 20, sobre la primera carta y la segunda carta a los Corintios. Siguiendo el orden cronológico según el cual los biblistas nos dicen que fueron escritas las cartas de Pablo, llegamos hoy a dos cartas muy importantes y muy hermosas, cartas que a la vez reflejan una relación muy intensa de Pablo con sus comunidades, pero en las cuales también se abordan algunos temas doctrinales que van a ser decisivos, van a clarificar, van a profundizar en aspectos muy importantes de la doctrina cristiana. Y Corinto era una ciudad que era una ciudad importantísima, era la capital de la provincia romana de Acaya. Podés ver en el mapa que seguramente tenés en tu Biblia, buscando en internet, como te decía ayer. Era una ciudad muy muy grande, la más grande de Grecia. Y esta condición de ciudad grande, portuaria y por lo tanto cosmopolita, es decir, confluían allí personas de diversos lugares, de diversas culturas, y también por su prosperidad económica, porque era una ciudad comercial, la habían convertido en un lugar proverbial por la inmoralidad de sus costumbres. Las costumbres que había allí nada tenían que ver con la propuesta tanto del judaísmo como del cristianismo, con esta nueva ética que brotaba del Evangelio y del seguimiento de Cristo. Pablo llega a Corinto durante su segundo viaje misionero. Eso lo podés encontrar en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Te recomiendo que si querés comprender mejor, te vayas a Hechos 18, del 1 al 18. Y allí está 1 año y medio. Primero comienza a predicar en las sinagogas, pero como los judíos lo rebaten, lo atacan, se enfrentan a él, e incluso después lo van a acusar y lo van a llevar ante la autoridad civil, Pablo decide no dedicarse más a la predicación de los judíos y entregarse por completo a predicar el evangelio a los paganos. Allí Pablo pudo establecer en ese año y medio donde quedó una comunidad entusiasta y muy fervorosa. Pero justamente porque estaba en una situación bastante compleja desde el punto de vista cultural, fue allí donde se dio el choque, la confrontación del cristianismo con el pensamiento y sobre todo con las costumbres, con el modo de vida paganas. Por eso, cuando se fue Pablo, comenzaron a aparecer innumerables dificultades. Y son estas dificultades las que Pablo afronta en su primera carta. En primer lugar, las divisiones de la comunidad, porque llegó allí a Corinto un predicador llamado Apolo, que era una persona muy capaz, muy elocuente, pero allí entonces se dieron diferentes bandos. Algunos estaban más asociados y se sentían ligados a Pablo, otros a Apolo, e incluso llegaron emisarios de Pedro. Por eso Pablo va a decir, cada uno firma, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Entonces insiste en que todos somos discípulos de Cristo y que no deben suscitarse estas divisiones de acuerdo a quién fue el que predicó la palabra. Otro de los temas que van a aparecer entonces ligados a esto es el ministerio, la justificación del ministerio de Pablo. Un tema también importantísimo son las cuestiones morales en torno a la castidad, ¿sí? Pablo habla en el capítulo 5 de un caso de incesto y también de la fornicación y de cómo los cristianos tienen que comportarse frente a las costumbres paganas, porque son los cristianos, sus cuerpos, miembros de Cristo. Evitan la fornicación. Cualquier otro pecado es externo a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo, directamente en contra de las costumbres paganas. Y luego empieza a responder a diversas cuestiones. Está muy claro que los corintios habían escrito a Pablo, por eso Pablo dice en el capítulo 7, ahora responderé lo que ustedes me han preguntado por escrito. Aborda el tema del matrimonio y del celibato, porque había algunos que negaban
la posibilidad del matrimonio, que decían que solo era válido el celibato, teniendo en cuenta también esta esperanza de que Jesús viniera pronto. Otro tema también que surge es el de la carne sacrificada a los ídolos, si un cristiano puede o no comer esa carne. Y bueno, estas son cuestiones que tal vez hoy han perdido actualidad, pero que son importantes los criterios de Pablo. Siempre es necesario pensar en los más débiles y no ser motivo de escándalo para los demás. Así en el capítulo 10 aparecen los sacrificios paganos, y su relación o su confrontación, su diferenciación clara con la Eucaristía. Las frases muy antiguas sobre el sacramento eucarístico. En el capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, ya que hay un solo pan. Todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. Fíjense, año 53, 54, esta carta ya nos presenta una teología eucarística, la Eucaristía como aquello que edifica la Iglesia. Y de nuevo en el capítulo 11, cuando Pablo se va a ocupar de los desórdenes que se daban en las asambleas, división entre los pobres y los ricos, la función de las mujeres, los distintos abusos, así se va a dar el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía. Acordate que el Evangelio de Marcos, nosotros lo fechamos en torno al año 60, incluso 65, y los otros dos evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, hacia el año 80. Por lo tanto, la narración que hace Pablo de la institución de la Eucaristía es la más antigua que nosotros tenemos en los libros santos. Está en el capítulo 11, versículo 23. Lo hace con una fórmula que es muy importante. Lo que yo recibí y a mi vez les he transmitido es lo siguiente, la fórmula de la tradición. Aparece también en el capítulo 12 los dones espirituales y la analogía del cuerpo. Iglesia como cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 13, uno de los puntos más altos de toda la literatura cristiana de todos los tiempos, el himno al amor. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y los ángeles, si no tengo amor, no soy nada. Esto que ha traspasado las fronteras de la Iglesia y que se ha transformado en un elemento de la cultura y que ha sido recogido por tantos poetas y escritores. En el 14 entonces también vuelve sobre los dones espirituales, siempre invitando a la unidad. Y en el capítulo 15, la cuestión de la resurrección de los muertos. Algunos negaban la resurrección. Entonces nuevamente Pablo transmite como el núcleo del credo cristiano, un texto muy importante en el capítulo 15, lo que él transmitió es lo que a su vez recibió. Para finalizar en el capítulo 16 con una colecta y con la próxima visita. La segunda carta a los Corintios es un texto un poco más complejo. ¿Por qué? Porque dicen los biblistas que en realidad lo que hoy tenemos como segunda carta a los Corintios es la recopilación de 2 o incluso 3 textos de Pablo. Y de hecho cuando uno va leyendo la carta se da cuenta de que hubo allí en el medio una visita, de que Pablo escribe y hace alusión a un texto, a una carta intermedia que hubiera escrito en otro momento. ¿Cómo podemos hacer la división? La división es que del capítulo 1 al 7 es un texto, una carta final que escribió Pablo. En cambio, la parte que va del capítulo 10 al 13 viene a ser la segunda carta, cuando Pablo escribe con mucha dureza y con un tono muy enérgico para corregir los desórdenes que se habían suscitado. Así, entre estas cartas hay una nueva visita de Pablo, una visita que no fue muy satisfactoria. Esto lo puedes descubrir cuando lees el mismo texto. Pablo entonces hace una gran defensa de la legitimidad de su ministerio. Algunos cuestionaban y le decían a Pablo que él no era un verdadero apóstol porque no había conocido a Jesús, y Pablo entonces hace como una apología de su ministerio. También
ataca a los falsos profetas, a aquellos que siembran la división en la comunidad. Y por último hay un tema también lindo, muy importante, que es la colecta que hacen en favor de la comunidad de Jerusalén, poniendo de manifiesto que el amor y la solidaridad tocan también lo concreto. Esta es la carta tal vez más apasionada y más personal, donde descubrimos los rasgos de la personalidad de este gran apóstol de los gentiles.